Hace mucho tiempo, cuando nació el olvido, en la noche de los tiempos nació este pueblo mío, al pie de la marisma, le llamaron Rocío. Qué bonitas imágenes, Antonio. Qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos. Y además son únicas. Son estas imágenes son únicas. Bueno, Antonio Flores Peláez. Antonio Flores Peláez. Que un almonteño que se le metió un día en la cabeza de triunfar la música y la única forma que había era volar y te fuiste a Barcelona y triunfaste, que era lo que tú querías, triunfar en el mundo artístico de la música. Pero Antonio Flores, ¿dónde naces tú, Antonio? ¿En Almonte, en Huelva, en el Rocío? Mi madre fue a parirme a Almonte. Vivíamos en el Rocío y nací en la esquina, la casa de la esquina del Altozano, entre el Chaparral y el Altozano. Allí me han dicho que nací. Pero después te criaste en el Rocío. Y después, a la semana ya nos fuimos al Rocío y veníamos al monte a veces, mi madre, porque cuidaba a su padre, veníamos temporada, pero yo soy panzurrino. En el Rocío te llevas tu vida en el Rocío, haces tu juventud, tu infancia, tu adolescencia. ¿Y cómo fue tu infancia, tu adolescencia en el Rocío, Antonio? Hombre, en la infancia que vivimos, ¿no?, en aquel tiempo fue única e irrepetible. Una de las cosas mejores que me han pasado en la vida ha sido criarme en el Rocío, en plena naturaleza. Lo que pasa es que el paraíso está lejos de la civilización llamada, que no es que tenga que ser así, pero nos faltó a todos los niños del Rocío pues lo que pasa en estos sitios, ¿no? Uh-huh. Un sitio donde prepararte, pero cuando comencé a descubrir lo que había afuera, pues aunque yo estaba muy bien y muy a gusto en el Rocío, porque era maravilloso estar en el Rocío, rodeado de pájaros siempre, cuando llegaba la primavera, ya pensé que tenía que irme. Pero te haces mayor en el Rocío, pero... Hasta los 20 años. Hasta los 20 años. Pero allí te educas tú con maestras y con maestros, ¿no? Sí, en el Rocío, ¿no? Yo la primera maestra que conocí en el Rocío fue la señorita Olga. Tengo algo escrito por ahí de ella. Fue maravilloso, era una persona, la primera persona que le escuché hablar con las S finales y no hablaba con la Z. Y todos los niños estábamos enamorados de ella porque era... Después pusieron una tienda, no sé si tú te acuerdas, de Antonio de la tienda nueva, y nos quitó la novia a todos. Sí. Sí. Después se fue porque vino interina y ya no sé lo que fue de ella. Tú has hecho mención a Paraíso. El Rocío era en aquella época un paraíso virgen en algunos aspectos, ¿no? Era una aldea virgen con un entorno, unos paisajes, una arbolea y una cosa fantástica, ¿no? Porque era algo fantástico. Además, no había luz. No había luz. No había carretera. La luz vino cuando yo tenía 17 años. No había carretera, solamente había caminos, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando nosotros vimos la televisión por primera vez, la vimos en Los Guayules, porque en el Rocío no había luz eléctrica. Sin embargo, en Los Guayules sí,
Había un motor y había luz eléctrica. Y ahí íbamos nosotros a ver el fútbol. Los partidos de la Copa de Europa. Íbamos de noche, lloviendo, con truenos y todo. Pero era maravilloso. Pues sí. Y bueno, allí en el Rocío vives con tus amigos, tus compañeros, tus compañeras, tus amigas, tus amigos. Y tú entiendes, llega un momento que tú ves que tú tienes otras aspiraciones, que tú quieres volar, porque hay algo en ti una inquietud, sobre todo por la música, ¿no, Antonio? Sí, yo descubrí eso en el Palacio de Doñana, porque mi tío Juan Domínguez era el guardamayor de Doñana y nosotros pasábamos temporadas, mi padre trabajaba con él y íbamos al palacio a veces 3-4 meses y mi tío era un enamorado de la electrónica, de la tecnología moderna, a pesar de que nunca había ido al colegio ni nada, pero era un hombre muy culto, había leído muchísimo y montó en el palacio una antena y puso ¿cómo se llamaban? Un radio que te ponían los cascos. Sí. Un transmisor, No, tiene un nombre, pero como yo ya estoy mayor... Un equipo de... La cosa es que mi tío cortó los auriculares por la mitad y me daba uno a mí y otro a él. Y dormíamos la siesta juntos. Yo tendría 5 años o 6. Y ahí descubrí yo, a veces, la zona donde yo venía, yo escuchábamos Radio Miami. Y ahí descubrí el rock and roll. Como una emisora clandestina, ¿no? Sí, no clandestina no. Pasa que se me ha ido. Yo lo he tenido siempre. Después lo he montado yo y lo he tenido yo. Tenía un alcance increíble, pero la antena era muy alta. No escuchaba en castellano Radio Miami, pero a ratitos, se iba y se venía. Ya. Pero yo descubrí a Chuck Berry por primera vez y esa música que yo siempre rodeado de la sevillana, del fandango, del flamenco y a mí me gustaba esa música. En el Rocío, Antonio, en aquella época, un poco alejado de la civilización, De todo. Alejado de todo, donde no había, como he dicho antes, no había luz, no había agua potable, corriente, no había televisión, lo que tú has dicho antes, que la primera que vino los Mimbrales, los Aguayules, que la compraron los dueños de allí de los Mimbrales. Pero, sin embargo, tú te criabas allí en un ambiente cultural, no demasiado alejado del mundo, porque al Rocío venía gente de cultura, ¿no? Sí, era diferente, sí. Aunque venían a divertirse, venían a divertirse, pero venía gente de diferentes sitios y nosotros nos pegábamos los niños. Venía la hermandad de Triana casi cada semana, una gente de Triana. Y los niños pues nos íbamos a escucharlos hablar, a cantar, a verlos bailar. Allí descubrí yo por primera vez, porque las sevillanas antes eran tarirori, todas iguales, hasta que los hermanos Reyes aparecieron y cantaban canciones diferentes, sevillanas, ¿no? Ahí cambió totalmente esto. Y después, pues, toda la gente que venía al Rocío de fuera, nosotros los niños recibíamos eso como una cosa extraña. Y a mí me gustaba. La verdad es que... Y entonces nace esa inquietud tuya por descubrir otros mundos y sobre todo por la música. Y entonces te vas a Barcelona. ¿En qué año y a qué edad te fuiste a Barcelona, Antonio? Me fui no tenía 21 años todavía. Me fui a Barcelona y cuando llevaba 1 año y medio, 2 años allí, grabé el primer disco, con toda la competencia que había allí, con otro chaval, nos llamábamos Voces de Algodón. Y
hicimos 2 temas primero y fue un éxito. Vendimos, según nos dijeron a nosotros, más de 200.000 discos. Que eso, y cuando me di cuenta, la gente me conocía por la calle, en el autobús, en el cine, en todo sitio. O sea que Voces de Algodón se fue haciendo... Sí, hacíamos un programa o 2 de televisión a la semana. Popular, se fue haciendo popular allí en Cataluña. Y entonces, pero tu parte artística y tu parte, digamos, esa ambición que tú tenías por descubrir cosas y por desarrollarte musicalmente, también desarrollaste la faceta de compositor. Sí, yo es lo primero que hice. Yo cuando aún no tenía 9 años hice la primera canción en El Rocío. Lo hice a una niña, le cambié el nombre para que nadie supiera quién era. Se llamaba Anabel, la canción. Y cuando fui mayor la arreglé, pero era una canción en la que yo me di cuenta que era capaz de, por sentimiento, de escribir canciones, ¿no? Y ya pues no canté, casi nunca canté canciones de nadie, solo canciones mías. Entonces, y Voces de Algodón llega un momento que empieza ya a cobrar, como decía antes, popularidad y se hace popular allí en Barcelona, sobre todo en Barcelona. Bueno, todo en Barcelona, pero también nosotros ya hicimos... después te abre allí en Cataluña. Sí, estuvimos actuaciones en toda España. Íbamos lo mismo a Bilbao que a Sevilla, que nos salían, bueno, era lo normal. Claro. Grabamos con una multinacional y la verdad que fue una cosa que yo no era consciente siquiera de lo que estaba pasando, porque un niño del Rocío llega a Barcelona con la competencia que había allí. Yo de conocimiento iba muy justo. Claro. Y tuve la suerte de encontrar un chaval que tenía los mismos gustos que yo y cantaba mejor que yo, tocaba la guitarra mejor que yo, pero aunque las canciones las hacía yo, él no sabía componer. Y estuvimos, pues eso, 1 año y pico ensayando en mi casa. Y fue muy curioso, porque yo estaba un día, yo cuando me fui a Barcelona tenía que vivir de algo, y entonces el primer oficio que aprendí en mi vida fue albañil. Y es más, y me gusta como casi tanto como la música, entonces estaba poniendo azulejo, me especialicé en el azulejo. En alicatado, te especializaste. Me especialicé en esto, y mi jefe, cada vez que venía a verme, se quedaba en la puerta a escucharme. Y un día me dice, oye, ¿tú por qué siempre estás cantando? Digo, porque yo no he venido aquí a poner azulejo, he venido a cantar. Dice, no me digas. Se fue, no dijo nada. Y otro día que vino me dice, oye, mira, he estado pensando, yo tengo un amigo que tiene la editorial más grande de España. Este te puede echar una mano si quieres. Total que quedamos, quedé con mi compañero, hicimos una prueba y antes de salir nos firmaron el contrato. Y grabamos Volverás. Me parece que era la que fue el éxito fue Volverás. Y no me acuerdo si la otra era hace mucho tiempo. Está por ahí. Volverás y Beso a Beso, me parece que era. Y a partir de ahí pues empezó todo. Y al año siguiente hicimos otro disco y ya no fue igual. Tú de todas formas te haces socio de la GAE. Sí, yo hace más autores, de 50 años que soy autor. Sí. ¿Y tienes registrado como cuántos temas tienes registrado? Los registrados tendré unos 100 títulos por ahí. Antonio, bueno, tengo que decir que estamos aquí en tu estudio de Matalascañas, de tu casa, concretamente en el Hotel Doñana Blues, ¿no? Y nos hemos venido por circunstancias, por motivos justificados aquí a grabarte esta charla aquí cordial y amistosa contigo. Yo me encuentro muy a gusto, tú sabes que yo me encuentro muy a gusto aquí contigo, porque nos conocemos juntos, ¿no? Nos conocemos hace muchos años, ¿no, Antonio? Y entonces
qué bonito es salir del Rocío y con esa ambición y triunfar en Barcelona. Eso fue importante para ti, ¿no? Porque para una persona que tiene... Hombre, eso fue una de las cosas más bonitas porque me han pasado muchas cosas bonitas en la música, ¿no? Pero el triunfar como... Para mí sí, fue más que triunfar, ¿no? Claro. Pero el mundo de la música es complicado y unas veces llega al final, otras veces no. Y yo no era muy corregible. Tú tienes que adaptarte. En el mundo de la música, si quieres llegar, tienes que hacer muchas concesiones. Y yo no... No estaba tú metido Nunca. Y incluso discos con muchas posibilidades, yo mismo me los cargué porque no quería hacer lo que me decían. Después, bueno, te puedo hablar de un trabajo que hice que llegó a manos de la Warner Brown y iban a hacer una serie para todo el mundo e intentaron quitarme la autoría y yo no me dejé. Antonio, cuando se rompe, se deshace ya el grupo Voces de Algodón, tú sigues, tuviste un tiempo actuando solo. Sí, yo solo, ¿no? Yo ya no, mi compañero se fue a la mili y yo me quedé solo y yo no quería hacer la música que estaba haciendo hasta ahora. Hacíamos música para las niñas, para lo que se llevaba en el momento, ¿no? Pero yo quería contar cosas más profundas y estábamos en una dictadura. Claro. Tuve muchos problemas con eso. Porque yo comencé a trabajar en los pubs al principio, cuando solo había un par de ellos en todo Barcelona. Y ahí me llevé 20 y tantos años actuando todas las noches de mi vida. Y la verdad es que también fue una época maravillosa, porque yo veía que a la gente le gustaba lo que yo hacía. Tú te puedes imaginar que yo tengo un tema por ahí que se llama El Barrio de la Gallina, y en Barcelona, en los sitios más chip de Barcelona, cantaba yo y a veces tenía que hacerla hasta 2 y 3 veces porque la gente me lo pedía, ¿no? Y yo iba hablando del Rocío como... Hombre, el Rocío ya era conocido, ¿no? Pero no te creas que en Barcelona era como es ahora y eso. Claro, ya después con la... Entonces yo pues, hablaba de... Bueno, tengo una canción que se llama Raíces. De tus vivencias en el Rocío. En el Rocío. Y eso había en Cataluña, hay muchos andaluces y me entendían muy bien, pero yo estaba trabajando en sitios donde iba gente de todas clases. Claro. Antonio, también hubo ahí un poco de confusión y con el tema de tu nombre, Antonio Flores, Sí. porque ahí también Antonio Flores... Sí, eso fue un error mío. Ya. Pero... Porque mi manager de entonces me dijo, cuando me quedé solo, me dijo, Antonio, tú deberías de cambiarte el nombre, porque Lola Flores tiene un hijo que en cuanto pueda va a grabar un disco. Y entonces todo el mundo va a decir que le has copiado el nombre. Ya. Y la prepotencia del momento, de la juventud, y el éxito que yo tenía en directo con la gente y lo que yo hacía, me dijeron, bueno, pues ya se apañará Antonio Flores. Y me hizo daño. Me hizo mucho daño. Ya, porque claro... Él no. Tú fuiste primero. Sí, de hecho... Antonio Flores... De hecho, en Radio Nacional hay un sitio que se llama Tesoros de Radio Nacional. Y hay 12 canciones mías en las que un locutor explica, primero, quién era el primer Antonio Flores. Y yo, porque este hombre me llamaba a mí para que fuera a cantar los programas nocturnos que hacía a veces. Y yo, una vez a la semana, pues iba y le cantaba una canción a las 3 de la mañana. Y la canción se quedó grabada en Radio Nacional. Y ahora mi hijo me las ha recuperado todas, se llama Tesoros de Radio Nacional. Están mis 12 canciones, entre ellas El Barrio de las Gallinas, que
cada vez que iba allá, últimamente la tenía que cantar porque la gente lo pedía. Que no es cantada, es contada. Un barrio del Rocío, un barrio del Rocío, de la aldea del Rocío, marginado. Pero no más marginado que... Eso es, marginal de marginado. Marginal de marginado, ¿no? Porque todo era marginado en el Rocío. Yo conté la historia de cómo vivían, pues es muy curiosa y tiene mucho valor para mí, cómo llegaron. Yo vi la primera choza que se creó en el barrio de la Gallina, la vi yo hacer. Una familia con un burrito, 2 niños y una mujer, venían a trabajarlo a los Guayules, donde se abrió la finca. Pero entonces no había puente entre la canaliega y estaba lleno de agua, entonces la gente se quedaban al final y allí pasaban la noche. Y claro, el pasar en invierno para el otro lado era complicado. Hombre. Y entonces venía uno y al día siguiente la Guardia Civil se habían hecho unas chocitas, se las hacía tirar. Y ellos lo hacían por la noche otra vez. Y una vez un guardia civil le dijo a otro, para que se enterara, qué lástima. Dice, tiene que hacerle esto, pobre gente. Y si la hicieran de adobe nada más, ya no la podíamos tirar. Claro. Y se enteraron y empezaron a hacer abajo, donde termina, había mucha arcilla, ¿no? Empezaron a hacer adobe, hicieron un molde con adobe y empezaron a taparlo con la castañuela. Cuando tenían adobe suficiente para hacer 3 o 4 chozas, vino toda la familia de todos los que había 6 o 7 familias, y en una noche prácticamente subieron las paredes de todas y le dieron un poquito de cal. Cuando llegó la Guardia Civil por la mañana, tenían en la puerta un tablero puesto cada uno dentro, casi sin techo y sin nada, ¿no? Y el guardia le dijo a otro, vámonos, esto no hay que lo tire ya, como no lo diga un juez. Y se fueron. Y ya se fue perfeccionando. Y la verdad es que hicieron un barrio que yo lo defino más en la canción o en el poema, cómo hicieron por inercia el barrio de las Gallinas. Pues sí. Y después cuento cómo se vivía allí. Y se creó una idiosincrasia propia de un barrio. Pues sí. Que es el barrio marginal, que en realidad existe en todas las ciudades, en todos los pueblos y en todos sitios. Antonio, en el Rocío tú escribiste un libro donde detallaba Más o menos. todas las vivencias, todo lo que era el día a día en el Rocío, ¿no? Pero hay una cosa muy importante del Rocío, Antonio, que siendo lo que era la aldea en aquella época, y en cierto modo la esclavitud que había, pero había una cosa muy importante, que la comida nos faltaba en el Rocío. Por eso nos llaman panturrinos. Allí nos faltaba, allí todo el mundo tenía en casa de todo, ¿no? ¿No? Había una orza en mi casa de 1 metro llena de sal y siempre estaba llena de carne. Mi madre ponía inyecciones y no cobraba a nadie y nada, porque todo el mundo dinero no había en el Rocío, ¿no? Carne toda la que se quisiera. De todo. Entonces fulano tenía el huerto, cuando la primera lechuga o los primeros melocotones o la primera breva o lo primero era para mi madre, Arminia. Y en mi casa había... Eso estaba cubierto. Y después fulano mataba un venado, una pata para Herminia siempre. Sí. Y después mi padre tenía un huerto en el corral, y yo tenía 3 agujeritos y tenía 3 cuerdas, y yo todas las mañanas tenía 3 conejos. Pues sí. Allí era... Y como yo, todo lo que quería. Sí, sí, sí. O iba el pato mancón, iba por huevo. Por huevo. Por huevo y delante del Rocío, delante del Pocito, en los Españales de donde está la choza ahora, hasta el Toruño. Sí, sí. Allí ponía la de la polluela. Y vamos, yo lo tenía todo controlado. O sea que nadie se moría de hambre. No, en el Rocío hambre no pasó nadie. Llega un momento, Antonio, en Barcelona que tú decides de volver a tus raíces, a tu pueblo, y hace ya ¿cuántos años que pues te mi hijo viniste de tiene Barcelona? 36 años, pues hace 37 años. Que te viniste Que ya. me vine, estuve 6 años aquí
hice 12 casas. O sea que en Barcelona estuviste más de 20 años, ¿no? Sí, 50 años he estado yo en Barcelona. Claro. En total, porque después me fui de aquí. Estuve 6 años. ¿Te fuiste otra vez? Esto se vino abajo Uh-huh. y estuve 11 años allí y ya me fui directamente como aquí construida. ¿Y ya te construyes aquí en la playa? No, me fui allí y cuando volvió otra vez la economía, A surgir un poquito, nos recuperamos a brotar de y la... cuando hicimos un dinerillo, pues yo me vine a hacer el hotel. Mi mujer se quedó cerrando lo que teníamos allí. Uh-huh. Y cuando se terminó, pues ya se vino ella. Ahora llevamos ya 21, 22 años aquí. Y ahora mismo, o sea que en el Rocío, tú nunca has renegado de tu infancia y de tu juventud en el Rocío. Que va, Rocío, eso es irrepetible. La niñez que yo, no, yo, tú y todos los demás que han sido conscientes, eso es irrepetible. Eso es un premio. Que después todas las cosas tienen un precio. Vives en la naturaleza, pero en la naturaleza no hay las cosas que se necesita en el mundo desarrollado para vivir. ¿Me entiendes? Claro que el cambio fue muy, digamos, muy positivo para ti, pero que tú ibas ya, tú nunca has renegado de tu infancia, de tu juventud, de tu... No, yo estoy orgulloso y contento de haber nacido en el Rocío siempre. Porque vivir, criarse en la aldea de Rocío y con esas experiencias que tú llegaste a plasmar en un libro, que dijiste muchas cosas y después alguna te la quitaron, por decirlo tan... Porque tú siempre has sido espontáneo, siempre has sido... Y alguna te la quitaron y no quisieron... El libro era la intrahistoria, y la intrahistoria es la verdad. Claro. Entonces yo dije... Cosas por su nombre. Exactamente. Y lo escribí con el mismo vocabulario que hablábamos. Claro. Era muy rudo, ¿no? Y entonces eso, claro, no... Las palabras suaves están en el libro. Eso literariamente, pues no... No, eso no, a mucha gente no le gustó. No le gustó. Pero es que yo tenía que explicarlo así. A mí me gusta escribir bonito y yo escribo cosas bonitas. Pero estaba escribiendo una cosa que era real. Y yo no podía... decirlo de otra forma, un taco fino, los tacos tapando la realidad. Y hubo otra cosa la realidad, ¿no? que me hicieron un favor, que yo reconozco que me hicieron un favor, que se quitó. Y yo escribí ese libro para explicar la historia real. La historia real, sobre todo de una cosa que en la que yo fui testigo. Con momentos... En un momento clave. Una historia que no quiero extenderme, de pederastia. Sí, pero y bueno. yo fui testigo y lo viví, lo conté, pero no me... Y lo agradezco que no me lo pusieran ahora, ¿no? Porque eran cosas me hubiera complicado la vida, que no venía... Y no era necesario. No era necesario ya contarlo. De todas formas, Antonio, un artista como tú merece que yo lo diga aquí, que te vas del Rocío, te crías en el Rocío, en la aldea del Rocío, y te vas a Barcelona, triunfas en la música, con lo difícil que era triunfar en la música en Barcelona, pero tú te consideras, digamos, realizado en cuanto a triunfar en lo que tú te gustaba, que era la música, y en cierto modo a coger una experiencia y realizarte por salir de Rocío y llegar a Barcelona, triunfar con lo difícil que era eso, ¿no? Sí, no, además me dio la oportunidad ¿no? Estuve en Ecuador, desde allí también, cantando. Y ya el otro no me acompañaba porque y hubo que cortar. Yo no quería poner a un suplente y fue cuando lo dejé. Podía haber seguido recorriendo toda Sudamérica con un suplente solo, pues, y ya está. No, pero ya no me apetecía. Pero tu ambición, Antonio, sigue intacta en cuanto a escribir, a crear. Sí. Digo que sigue intacta. Estoy haciendo la penúltima canción, digo.
La penúltima. La penúltima canción. La última no se sabe. Lo que la vida me dé, a lo mejor explico otra historia. Ya está media grabada y además la estoy haciendo a medias con mi hijo, que es un artista increíble. Porque tu hijo también... Mi hijo se dedica a eso. Él trabaja para internet. Es un gran músico y... Sí, toca el piano, la guitarra, canta. Pero él no ha querido dedicarse a cantar. Dedicarse él es profesionalmente, ¿no? Y está haciendo una serie ahora, que es una productora de Madrid, y aún no sabemos si la va a sacar Netflix o Televisión Española, ¿no? Pero él sigue viviendo de eso. Hace cosas, hace publicidad y hace lo que le gusta. Sí. Antonio, lo dicho, un almonteño, criado en el Rocío, y que aquí en Valores Ocultos queremos exponer y que se entere la gente de que Antonio Flores ¿ha pasado por aquí? Ha pasado por aquí, es un artista almonteño, criado en la aldea, y que bueno, que tú sigues ahí luchando, porque llega un momento en la vida que tenemos que luchar con todo lo que nos viene encima, pero que por lo menos que no te falte lo que has tenido siempre, esa predisposición, esa ganas de vivir y de hacer yo cosas, necesito, ¿no? Tener algo que contar siempre. Soy así. Como ya eso no precisa un gran esfuerzo físico, pues me vuelco en esto y tengo el estudio y aquí me paso horas y siempre tratando de hacer cosas nuevas hasta que... Claro, yo quería hacerlo aquí, he querido tener esta charla aquí contigo en el estudio, como decía antes, pues, para que se vea en los líos que tú te metes, sí, en tu día a día, sí, sí. Y lo que tú amas, la música y amas el arte, en definitiva, ¿no? Así que tú has hecho unos videoclips preciosos y hay uno que se llama El Rocío. Le llamaron Rocío. Le llamaron Rocío. Es una canción que escribí hace 20 años o por ahí, y hace un año y algo grabé un disco aquí. Y le incorporé y después le hice un videoclip. Y eso es lo que me gusta y eso es lo que hago. Pues con ese videoclip que empezamos, un trocito, vamos a terminar con el videoclip completo, esta entrevista, esta charla de tú a tú, de amigo a amigo. Y nada, Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias, que siga. Ha sido un placer. Y según cómo me aprietas la mano, veo que todavía te queda. Bueno, me queda poco. Que todavía te queda. Todavía. Así que, Antonio, muchas gracias. A ti. Un abrazo. Gracias a todos. Y hasta siempre. Muy bien. Hace mucho tiempo, cuando nació el olvido, en la noche de los tiempos nació este pueblo mío, al pie de la marisma, le llamaron Rocío. Y fue donde el silencio se llenó de sonidos y el alba tras la noche inundó los sentidos, y la luz fue un derroche de colores fundidos, donde llueve sin nube, le llamaron Rocío. Quien pudiera ser novio de la lluvia que baña la canaliega,
y a empapar de agua la sestivia que me dejó tu ausencia y ahogar en la marisma la añoranza sufrida de 3 lustros sin verla, de 3 lustros sin vida. Y aunque hace mucho tiempo que no te veo, conservo tu sabor a menta y poleo, y a lluvia de marisma y de ribera, y aroma del helecho que hay en la vera. Hace mucho tiempo que yo sueño contigo, con tu nombre en la boca me quedo dormido y dibujo ese nombre mientras grito Rocío. Y pinto de colores silencios y sonidos y acuarelas de flores por tu nombre Rocío, y despierto soñando que siempre estoy contigo y me empapo las manos con tu nombre Rocío.